La democracia muere en la oscuridad. Ese es un eslogan que utilizó el periódico estadounidense Washington Post. Y bueno, pues yo creo que es una de los pilares de la democracia, ¿no? La transparencia. Y como podrán ver, pues ya está nuestra mesa legal constituida, ya estamos listos para hablar de todos esos temas. Que no sé, Edgar, a mí me han aclarado muchísimas cosas. Lo que platicamos el otro día de la CIDH, que véanlo, está muy bueno ese capítulo, me dejó muy claras las cosas. Y ahorita vamos a ver pues este tema que promete ser muy controvertido, que está muy calentito ahorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, pues bueno, ya lo dijiste, hermano, sí, estas pláticas con nuestros abogados son entre pláticas y sesiones y charlas, y como asistir a un salón de clases también, porque francamente hay Sí, temas que caray. de repente nomás no alcanzo a comprender, pero de eso se trata. Y ahora, como bien señalas, pues está este tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, en donde quizás lo que preocupa es que en la sociedad mexicana no haya abrazado con tanto ímpetu, ¿no? Y que se haya identificado tanto como lo hizo con el tema del IFE, de- bueno, no del IFE, del Instituto Electoral. Y pues bueno, hay razones para entenderlo, pero no quiero yo adelantarme. Y entonces pues les damos la bienvenida a Claudia y a Alejandro para que nos comenten qué es lo que está ocurriendo, tanto del lado del gobierno mexicano como del lado de las reacciones de la oposición, de los partidos y de la sociedad en este tema de transparencia y de rendición de cuentas. Bienvenidos, Claudia y Alejandro. Hola Edgar, Armando, Alejandro, ¿cómo están? Muy Ahora bien, sí, vas, gracias. Alejandro. ¿Quieres Bien. empezar? No, adelante, por favor, por favor. Oye, vamos a retomar qué bonita, ahora sí qué frase para apertura de esta charla que nos Sí, regaló caray. Armando, ¿no? La democracia muere en la oscuridad y qué momento tan simbólico para empezarlo, porque claramente, pues sí, el ataque al INAI, que es como muy amplio, ¿no? Es sin duda no solamente un mensaje de, digamos, de opacidad, pero pues obviamente negar el acceso a la información, pues es negar el acceso a la democracia, ¿no? En sentido más amplio. Y la reflexión que creo que además adecuadamente planteas también, Edgar, es por qué no hemos levantado este debate que creo que se está empezando a articular, ¿no? Ayer hubo un Sí. foro y un pronunciamiento de varias organizaciones de la sociedad civil en un foro además de gobierno abierto, ¿no? Que me parece relevante. Se suscribió un comunicado firmado por todas estas asociaciones, entonces me parece relevante que están levantando por lo menos la voz de manera conjunta, porque básicamente pues la reflexión es que la transparencia pues le estorba a quién, pues a quien tiene que ocultar algo, ¿no? Y pues sí, el presidente nos dijo en una mañanera bastante caótica como tantas otras, que pues ya tenemos al gobierno más transparente de la historia, que pues con las mañaneras nos basta y nos sobra, eso le da para desaparecer igual Notimex, que el INAI, que criticar a los comisionados, pero ¿de qué estamos hablando, no? Y básicamente estamos hablando de, primero diría yo, omisiones graves de las atribuciones que tienen en las designaciones de los titulares de los órganos. Muchos órganos que son vitales, digamos, para el ejercicio de la democracia, en este caso el del INAI es específicamente el que estamos hablando, pero si se acuerdan, hace un par de días el periódico Reforma traía una relación de todos los nombramientos que están pendientes de altos encargos en sede del Senado y bueno, del Congreso y viceversa, y son cerca de 96 nombramientos, ¿no? Entonces, la omisión no nada más pasa por el titular del Ejecutivo Federal, sino que estamos metidos en este rollo porque el Senado se tardó 300 días en cubrir la vacante de dos de los comisionados del Instituto del INAI, ¿no? Entonces, ¿y por qué estamos en este brete? Porque justamente el 31 de marzo pasado, pues terminó el periodo de un tercer comisionado, ¿no? De Javier Acuña. Y en ese momento, entonces sí ya se vuelve una situación de inoperancia, porque el INAI, por ley, ¿no? De conformidad con lo que establece la ley de transparencia, pues no puede sesionar en pleno. Digo, podrá hacer otras cosas, pero no puede sesionar en pleno si no tiene cuando menos 5 de esos 7 comisionados. Entonces, eso se actualizó pues el 31 con la salida del último comisionado, pero hago énfasis porque luego la oposición pues como que le encanta estar mandando regalitos y decir yo no tengo, yo me lavo las manos. Y lo cierto es que tuvieron 300 días de omisión, ¿no? 300 días donde además, dicho sea de paso, los dos nombramientos que hicieron
tampoco lo hicieron porque estuvieran decididos a cumplir con sus obligaciones, sino porque hubo una orden de una juez, ¿no? Un mandato de una suspensión en un juicio de amparo que les ordenó continuar con ese procedimiento, y pues de ahí salieron esos 2 nombramientos que después vetó en ejercicio de su facultad constitucional y legal el presidente de la República, ¿no? Entonces, esto es como un poco del contexto de qué estamos y por qué decimos que el INAI no puede funcionar. Pero me gustaría quizá nada más regresarme antes de cederle la palabra en por qué es importante y por qué, como dice Edgar, nos deberíamos de estar todos preocupados como sociedad en general, porque otra vez estamos hablando de las afectaciones a los derechos humanos de toda la ciudadanía, ¿no? La Constitución en general nos garantiza, por lo menos en 2 artículos, 2 cuestiones muy importantes. El acceso a la información pública, ¿no? Los datos, digamos, de la información en manos de particulares a lo mejor tienen otra historia que también es relevante, pero la información pública y la protección de nuestros datos personales. Y digamos, de todo eso se encarga este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, que coloquialmente conocemos como el INAI, que es un órgano constitucional autónomo que desde luego no le sirve al gobierno, le estorba, a este y a todos los anteriores, ¿eh? O sea, la verdad es que ha sido una construcción democrática, sino que le sirve a la ciudadanía. O sea, esa es la vocación del Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? Del INAI. ¿Por qué? Porque para lo que nos sirve es para abrir los archivos gubernamentales, ¿no? La información gubernamental al público en general. Y ahí sí es en general, porque siendo abogados, Alejandro y yo, sabemos siempre de los impedimentos que tenemos para acceder a ciertas cosas. Y aquí lo que nos pide la ley es un simple interés. Yo quiero saber, yo solicito la información y si no me la dan, acudo al INAI para que le exija de manera vinculante a las autoridades que nos otorguen la información. Porque básicamente solo se puede negar a darnos información por razones de seguridad, digamos, nacional, ¿no? Nacional, o sea, que no es porque a mí se me ocurre, porque es un capricho, que esos son los límites donde normalmente se está jugando. Y además es importante la defensa del INAI porque se trata de un órgano constitucional que es producto de una lucha histórica de la sociedad, ¿no? Es decir, como decía al inicio Armando, y por eso me pareció casi poético, pues no puede haber democracia plena sin la garantía adecuada o sin el derecho humano al acceso a la información, ¿no? Y entonces no pensemos nada más en el gobierno actual o el gobierno en turno, pero no tendríamos datos tan claros y tan evidentes o grandes hitos como el Toalla Gate en épocas de Fox, el caso del embajador Dormimundo, el escándalo desde luego de la Casa Blanca o de la estafa maestra, o recientemente pues otros que hemos escuchado que ya tienen que ver propiamente con este sexenio, pero de esa magnitud es el caso. Y eso es una labor también de periodismo de investigación, pero es una labor o es una función indispensable, digamos, para la rendición de cuentas también. Entonces, incluso había datos, me puse a revisar, hay datos donde lo que más se recibe son solicitudes de acceso a la información que está en temas de salud o de seguridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo mismo del ISSSTE, y también en casos que tienen que ver con el Poder Judicial Federal, o sea, qué asuntos está resolviendo la Corte y cómo lo está resolviendo. Y claramente esto es indispensable, digamos, para el debate público. Entonces, ¿quiénes están en falta? Desde luego que el Senado. El presidente pues está haciendo uso de su derecho, es parte del proceso, y tiene derecho a vetar de nueva cuenta la solicitud. Y claro, hay una parte del escándalo que ya tiene que ver con las funciones, con estas filtraciones que hubo, donde se cuestiona qué pasa con el INAI y puedo realmente boicotearlo, y entonces este llamado a sus senadores, digamos, a los senadores de Morena, a impedir a que haya una nueva, digamos, unos nuevos nombramientos, previo a que termine el periodo pues ya del 30 de abril, que estamos a unos días, ¿no? Entonces, no sé si quieres seguir con esto, Alejandro, un poquito para que podamos Sí, platicar. por supuesto. A ver, Claudia lo expone con toda claridad. El INAE le sirve a la sociedad, no le sirve al gobierno, y le estorba a este o a cualquier otro gobierno, pero este y cualquier otro gobierno están obligados a rendir cuentas. Y no de la manera que ellos quieran, de la manera que la ley les marca. Porque el presidente de la República, vamos a dejarlo suavecito, cree que rinde cuentas con la mañanera. La verdad es que esa conferencia de prensa es todo menos una conferencia de prensa y no es un acto de rendición de cuentas, ni siquiera es un evento que sirva para informar. Es
me resulta hasta difícil señalar lo que es. Un programa matutino. Pero es un mal programa matutino. Chicos malos, Bueno, malos. esa es otra cosa, pero A es ver, un programa de variedades matutino. sí, sí, y es un programa que se ha convertido en un mecanismo de difusión de versiones particulares, muchas veces no apegadas a la realidad, es decir, mentirosas, ¿sí? En un espacio para calumniar, difamar y difundir algo, y aquí lo hemos hablado, algo que le ha hecho mucho daño a la sociedad. Discurso de odio, la polarización, para atacar adversarios, para atacar críticos. Yo entiendo, cualquier político puede atacar a sus adversarios, sobre todo en tiempos como los de hoy, ¿no? Que son tiempos de populismo y de polarización en el mundo, no solo en México. Pero a ver, más que adversarios, ahí se ataca también a los críticos, a quien piensa diferente, a quien se atreve a cuestionar. En más de una ocasión hemos escuchado al presidente responderle, no decir que de una manera soez, de una manera muy poco comedida y muy atrevida, a reporteras y reporteros que le cuestionan y que le cuestionan además educadamente, que le piden información específica que el presidente nunca da, o casi nunca da. Sí. Entonces, a ver, con esa conferencia de prensa no se informa y no se rinden cuentas. Pero además, aunque se hiciera, los órganos del Estado, y la Presidencia de la República es un órgano del Estado mexicano, no es otra cosa, están obligados a rendir cuentas como la ley dice que se deben rendir cuentas. Edgar ha sido incisivo, recurrente, reiterativo en decir, a ver, tenemos que entender que democracia no nada más es ir a votar, que la democracia no se agota en las urnas. Bueno, la rendición de cuentas es una función específica, es, vamos, necesarísima de cualquier democracia, la auténtica rendición de cuentas. Si la sociedad no defiende al INAI con la misma fuerza con la que defendió al INE, va a acabar quedándose sin un elemento que es tan importante como las elecciones, sin una herramienta, la herramienta para exigirle al gobierno, a este y al que sea, pero además a este que es de Morena, al del Estado de México que todavía es del PRI, al que ustedes me digan del partido que sea y al nivel de gobierno que sea, se va a quedar sin esa herramienta para exigirle a los gobernantes, no importa su partido político de origen, no importa el compromiso con el proyecto político personal de nadie, a todos los gobernantes, a todos los que administran los recursos públicos y a todos los que cobran un salario que se paga con los impuestos de todos, se va a quedar sin poder exigirle a ellos que le digan en qué están gastando, cómo están gastando, en qué están cumpliendo, en qué están incumpliendo. ¿Sí? Vamos, la función del INAI es esencial y yo creo que muchos, no todos, pero muchos hemos cometido el error de no darle el valor, hasta ahora que se ve amenazado, y me incluyo, de no darle el valor que tiene. Es tan importante como el INE. ¿Por qué la sociedad no lo había entendido así? Bueno, el INE tiene más años que el INAI, aunque no muchísimos más años que el INAI, O sea, creo que no está ahí el tema. Aquí, a ver, creo que es un poco un asunto de cultura política o de subcultura del fraude, lo contrario. Durante muchos años, varias generaciones de mexicanos, crecimos y fuimos educados pensando en el fraude electoral. En el fraude que además ni siquiera podíamos comprobar y en muchos casos quién sabe si existió, quién sabe si existió. Pero todos dábamos por sentado que las elecciones en este país se arreglaban a base de fraude siempre. Y bueno, había ocasiones en las que ni era necesario, ¿no? Hubo una elección, 1976, en la que la oposición ni siquiera presentó candidatos a la presidencia. José López Portillo no necesitaba hacer fraude para ser presidente de la República.
Sin embargo, Claro. todo el mundo culturalmente se dice que el PRI siempre ganaba porque hacía fraude. No necesariamente es así. Pero a ver, A ver, tendríamos que darle la misma importancia al hecho de que cuando el gobierno no nos informa, el gobierno puede estar incumpliendo con sus obligaciones, por supuesto, pero más manipulando la realidad, no solo siendo omiso, sino ocultando cosas. Eso ya no es una omisión, ya es una acción. No solo siendo omiso por no informar, sino ocultando la realidad, ocultando el destino del dinero, ocultando el incumplimiento por conveniencia particular. Para esconder una comisión obtenida a través del otorgamiento de un contrato de gobierno, por ejemplo, para esconder, no sé, les gusta el desperdicio de dinero a partir de medicinas que se quedaron guardadas y se volvieron caducas. Exacto. Esas cosas han pasado. Esas cosas el ciudadano las puede conocer, no solo el abogado, no solo la abogada, no solo las y los periodistas. Los ciudadanos las pueden conocer porque el derecho a acceder a la información es de todos, no solo de los profesionales. A ver, Muy se bien. ha aplaudido muchísimos ejercicios periodísticos que tienen que ver, trabajos de investigación periodística, que tienen que ver con desnudar la corrupción del poder. De este gobierno y del anterior, y Claudia habló del Toallagate, esto debe ser más o menos 2003, 2002, por ahí. En la época de Fox. Fox, exactamente. La época del Dos, señor Fox y la señora Marta Sagún. ¿no? A ver, Pero son estos, Acteal, Aguas Blancas, o sea, todos estos temas, ¿no? Digo, no claro, es... pero Sí, sí, sí. estos trabajos en muchos sentidos han sido posibles y se han multiplicado, porque antes no había INAI y no era puntual ese derecho de acceso a la información. Se han multiplicado a partir de que existe, de que esté en la ley, de que un grupo de la sociedad precisamente retó a Vicente Fox y aprovechó el momento de la, le dicen transición, yo le voy a decir alternancia, del 2000, para comprometer al nuevo presidente y al supuesto nuevo régimen que surgía con la transparencia, sagacidad, astucia, sentido de oportunidad, todo muy bien. A ver, todo eso está en juego. ¿Sí? Cuando el presidente o el secretario de Gobernación dicen que el INAI no sirve para nada y no ha aportado nada a la democracia, perdón, están faltando a la verdad. Lo que es lo mismo, están mintiendo. Y además lo hacen flagrantemente. ¿Por qué la sociedad no ha defendido al INAI? Aquí a lo mejor sí tiene que ver un poco, y vamos a ver los gestos de Edgar, ¿no? Tiene que ver un poco con la función, con la característica mediática de un personaje como Lorenzo Córdoba, que tiene muchos defectos, habrá que reconocerle también años de entrenamiento, sabía salir a medios, sabía salir a declarar. Yo creo que hoy los comisionados del INAI van a tener que volverse un poco, o un mucho, personas mucho más mediáticas. Están intentándolo y creo que hay que Ya lo aplaudirlo. están intentando, ¿no? O Sí, sea, hubo un llamado en Twitter, sí. como ven, los invitamos a conocer lo que hace el INAI, que creo que ya es un primer intento. Es un primer intento. Ahora van a tener que trabajar a marchas forzadas para convencer a la sociedad de la importancia del INAI, de que esta nueva ocurrencia de la 4T, de cargarse la transparencia, es un atentado a la democracia mexicana. Aquí le dejo, Claudia. Me encanta, exacto. Sin transparencia no hay democracia plena, sin duda. Creo que es lo que dices, que además retomas bien lo que dice Edgar, ¿no? O sea, al final del día es, ¿por qué la sociedad no ha levantado? O puede ser porque no nos hemos sentido convocados o porque no hemos sentido tan claro, sino hasta el 31 de marzo, porque al final del día el INAI seguía funcionando con esos 5 comisionados. Sí. ¿No? O sea, sin duda es un momento paradigmático este momento de la salida de este tercer comisionado, donde ahora sí ya no pueden por ley sesionar. Y sin duda, pues ya esto se va a cruzar con lo que ha dicho el presidente, las descalificaciones en la mañanera, las conversaciones que se filtraron con Adán Augusto, obviamente, pues los dimes y diretes en los que está enfrascado el Senado, y la verdad, lamentablemente, un pantano judicial que se acaba de generar, porque
una de las designadas, Ana Yadira, que estaba designada para ocupar este cargo de comisionada del INAI, también promovió una demanda de amparo y paradójicamente de esas cosas que uno hubiera apostado, querido en algún momento, pues se admitió a trámite y además le concedieron la suspensión. Entonces, digamos, está empantanado por el tema jurídico, está empantanado en la arena política en el Senado porque están otra vez queriendo hacer acuerdos desde las cúpulas, desde la Junta de Coordinación Política, ya dijeron que no da tiempo, que a lo mucho van a revisar otra vez las currículas, cosa que además ya habían revisado y tenían un filtro, pues también desde que esta vacante se dio hace más de 300 días, ¿no? Hace casi, pues más de un año. A mí me parece relevante decir un par de cosas, ¿no? O sea, con la integración del INAI, y ese es el llamado a la sociedad, y quizá eso es con lo que podemos dejar un granito de arena de despertar, así como despertamos en la defensa del Instituto Nacional Electoral y en la defensa de las atribuciones del Tribunal Electoral, hoy por hoy nos toca como sociedad levantarnos en defensa del INAI. Ha habido esfuerzos, se están haciendo, pero creo que tenemos que ser mucho más vehementes, porque básicamente con el INAI sin poder funcionar, no se garantizan cuando menos el ejercicio de nuestros derechos humanos encaminados, uno, al control democrático, digamos, del ejercicio gubernamental. ¿Cómo? Porque podemos hacerlo cada vez que pedimos esta información de carácter público. Y entonces, con la opacidad, pues solamente le estamos dejando que este gobierno siga ocultando Dos Bocas, el Tren Maya, todo lo que sabemos que son estas grandes obras que de por sí ya les puso el paraguas de que son de seguridad nacional. Por ahí está ese fantasma en toda la información que tenemos. Y el otro que también es igualmente importante y que también lo hemos visto y lamentablemente en estos ejercicios antidemocráticos que son estas mañaneras que son más similares a un circo, que tiene que ver con la defensa, digamos, de nuestros datos personales, ¿no? O sea, la restricción de esos datos que puede conocer cualquiera. Porque esta idea que le surge luego al presidente de tener una presentación PowerPoint y decir que la señora fue a apoyar a las ocupas y se llama tal y tiene tal coche y vive en tal lugar, eso también está protegido precisamente por las funciones y las atribuciones que en ley tiene nuestro Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, sin duda el llamado, para ser quizá puntuales, es, estamos a días, ¿no? El 30 de abril termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Entonces, es un llamado urgente a que el Senado cumpla con sus atribuciones y por lo menos lleguen a un acuerdo y nombren por lo menos a un comisionado del INAI. O sea, si no se pueden poner de acuerdo con todos, que nombren a uno para que pueda seguir funcionando el pleno de ese instituto, de ese órgano constitucional autónomo. No es lo deseable, no es una victoria, de nada sirve, seguro a futuro, pero bueno, sería una manera. Desde luego que el presidente pues puede volver a vetar y ya lo anunció según se filtró con las conversaciones con Adán Augusto, que pues quiere congelar y dejar inoperante al órgano, ¿no? Entonces eso pues obviamente va a complicar más porque además si vuelve a vetarlo pues hay un procedimiento donde ya se requieren no nada más las 2/3 partes sino 2/5 partes o una cuestión un poco más complicada para poder digamos hacer este nombramiento. Otra vez, ¿quién está en la palestra, en los reflectores? Pues va a ser la propia Corte. Que la Corte también está metida porque el INAI le pide permiso para funcionar, digamos, pleno con solo 4 y también está pues impugnando esta omisión del Senado para que nombre a los senadores, a los comisionados, ¿no? Entonces, sin duda hay que despertar como sociedad, vamos por buen camino, pero pues no podemos quitar el dedo del renglón. Oye, hay que pisar el acelerador. Yo no sé si vayamos por buen camino, ¿eh? Yo soy más escéptico. Esto del llamado, a mí me parece que se queda corto. De esto debe ser una exigencia, no un llamado. Y sobre todo a estas organizaciones civiles y estos grupos que hemos visto que abrazaron con muchísimo ánimo y están perdidos y metidos jugando a hacer los pitonizos de quién va a ser la corcholata y están haciendo los cálculos electorales. O sea, ellos, ¿no? Esta parte de la oposición, esta parte de la sociedad civil que se atascó ahí y no es capaz de salirse, me parece que forma conciencias en estos microespacios de comunicación que son los memes, que son los WhatsApps. A ellos hay que decirles que este tema de lo que está ocurriendo con el INAI hay que incorporarlo ahorita, mañana, ¿no? Y ser muy insistentes porque este es un tema de equilibrio de poderes fundamental. Si esto no existe, no hay manera de equilibrar el poder y ya sabemos lo que pasa cuando tenemos un poder absoluto, no importa el color que se pinte. Si es rojo, si es azul, si es verde, naranja, el que sea. El poder absoluto, los gobiernos totalitarios ya sabemos dónde terminan. Entonces,
yo sería un poco más enfático, es decir, no vamos bien en el momento que yo veo que no hay ni una manifestación convocada, que no hay más movilizaciones, que no circulan. Hay como varios indicadores que me dice que sí, hay un despertar, pero está muy lento. Entonces, yo lo vería así, coincido con ustedes, pero creo que a esta sociedad que le encanta jugar, hacer cálculos de ver cómo vamos a derrotar y hace sus sumas y te mandan presentaciones de PowerPoint con algunos cálculos milagrosos para decir, así los vamos a derrotar. Bueno, pues que hagan exactamente el mismo trabajo para ¿no? exponer y explicar la importancia que tiene este instituto. Muy Armando. bien. Pues interesante todo lo que acabamos de platicar y obviamente otro tema que dejamos abierto y Sí. otro tema que vamos a tener que darle seguimiento. Hay una cosa Porque- perdón Armando, hay una cosa que hay que ver. Algo, y esto es colateral, y por supuesto lo importante es lo que ya dijimos, coincido con Sí. Edgar, creo que hay que pisar el acelerador. Sí hay varias organizaciones trabajando, pero creo que tienen que trabajar más e involucrarse más, y tenemos que involucrarnos nosotros, toda la sociedad. Pero a ver, una cosa curiosa que ha ocurrido es el papel de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal ya no manda en la bancada de Morena. Ya es el coordinador formal. César Cravioto, un hombre muy cercano a Martí Batres, de toda la vida, es quien ha tomado el control de los senadores radicales de Morena, y abiertamente advertía hace unos días, hablando del tema del INAI, a ver, sacamos los nombramientos, pero también sacamos todos los demás que están pendientes. O sea, todos en paquete, todos juntos. Es decir, no hay prioridades. Mira, tiene una parte de razón y Claudia lo señalaba bien. A ver, la oposición, los senadores opositores del PRI y del PAN básicamente, y bueno, los dos o tres creo que quedan ahí del PRD, también son corresponsables de esto. Claro. Vean a la senadora Lili Telles y a la senadora Kenia López Rabadán, que bueno, están dedicadas a gritar todos los días y a Claro. responderle al presidente. No están dedicados a trabajar proactivamente, no son asertivos, están jugando el juego de los insultos. Yo hasta Claro. podría preguntar, no sé para quién trabajen, porque a Muy quien sí bien. fortalecen es al presidente con su discurso. Claro. Sí. Muy bien, Alejandro. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a esta mesa legal que cada vez está poniendo más calientita, como podemos ver aquí, a la pasión de Alejandro en Vila. Alejandro, tu Twitter. @ en Vila Fisher. Magnífico. Muchas gracias por tu participación. Claudia, tu Twitter. @C Aguilar Barroso. Muchas gracias. Muchas gracias. Edgar, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Y a nosotros, recuerden, nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook, en YouTube. Conexionistas México, recuerden, el pulgar para arriba nos ayuda mucho en la promoción de esta emisión y de todas las que tenemos en nuestro canal, así que también suscríbanse, por favor. Conexionistas hacia secas en Spotify para escuchar todos los capítulos que hemos grabado alguna vez. La música es de Alejandro Saborit, lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. A ella la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.